Bien, entonces nosotros tenemos esta introducción a intoxicaciones agudas del sistema nervioso central, porque hay otra clase que es intoxicaciones crónicas. Algunas de ellas pueden ser una emergencia médica porque el paciente puede tener un deterioro del nivel de conciencia. Eh, por ejemplo, los síndromes, digamos, de esas intoxicaciones suelen ser con sustancias o de abuso o medicamentos o drogas ilegales o drogas sociales, ¿no? Y algunas de ellas pues generan unos síndromes, ¿no? Síndromes colinérgicos, por ejemplo, cuando existe el estímulo de estos receptores a nivel que se llaman nicotínicos o muscarínicos, cuando hay un sobreexceso de acetilcolina, por ejemplo. En tal sentido, la presentación que viene en la emergencia por un paciente que está con muchos aumento de secreciones, llámese lagrimeo, salivación, diarreas, y el paciente está con confusión, ¿no? Puede presentar en el examen clínico miosis. Entonces ya miosis, algunos tips para encontrar pacientes así con miosis, con esta condición de salivación y lagrimeo, pensar en intoxicación. Y si vemos en la piel eso que se llama fasciculación, es decir, como unas pequeñas contracciones como esos, cuando uno quizás tenga escalofríos en un ambiente muy, muy gélido, entonces pueden notar a veces en la piel que comienzan a mover unas pequeñas contracciones muy sutiles, superficiales, eso se llaman fasciculaciones. O en la lengua, abra la boca y se ve que en la lengua está con mucho movimiento irregular, serpenteante y ligero, ¿no? En la superficie de toda la lengua. Entonces, estos pacientes tienen esa condición de este síndrome colinérgico. Pero por otro lado, si hay pacientes que están teniendo un síndrome anticolinérgico, es decir, un bloqueo de los receptores de acetilcolina, que también se llama síndrome antimuscarínico, puede dar lugar a lo contrario. Tenemos piel seca, con hipertermia, midriasis, o sea, lo opuesto, ya tenemos otro tipo de pacientes con midriasis. Además hay taquicardia, lo opuesto a bradicardia, pero siempre hay compromiso de agitación psicomotriz o delirio y arritmia cardíaca. Entonces, esa es otra posibilidad de encontrar un paciente con estas condiciones. Ahora, otros pacientes pueden venir con un síndrome de aumento de la actividad simpática, ¿no? Con hipertensión, taquicardia, puede haber convulsiones, puede haber agitación psicomotriz y también midriasis, ¿no? Es como un exceso de adrenalina, una gran actividad simpática. Puede ser dado por medicamentos como, bueno, por sustancias que incluyen anfetaminas. Las anfetaminas se utilizan a veces en trastornos del aprendizaje o de déficit de atención, o sustancias como cafeína que puede estar en el medicamento que se usan para la migraña, o en uso de abuso de cocaína. Entonces, estos elementos pueden provocar estos síndromes simpáticos miméticos. El otro punto, los narcóticos, es decir, medicamentos que se tratan para el dolor y hay gente que se hace dependiente de estos narcóticos porque se generan un bienestar, ¿no? Pero que después le generan una especie de adicción. Entonces se manifiesta también con miosis, puede haber depresión respiratoria o hasta arresto respiratorio y una disminución también del nivel del contenido de conciencia y del nivel o sea, con tendencia incluso al coma. Medicamentos que se usan para sedación o medicamentos como para calmar digamos, hipnóticos para hacer dormir. La gente puede abusar de estos medicamentos y puede dar lugar a condiciones tóxicas, ¿no? Con depresión respiratoria. Por ejemplo, el diazepam, si cuando se administra en forma endovenosa para tratar un estatus epiléptico, si uno no calibra bien o en pacientes proclives, pacientes de tercera edad, ancianos, que se le pone rápido al bolo de infusión de diazepam, puede desarrollar un paro respiratorio. Entonces, conocer esta posibilidad. Acá estos pacientes también presentan midriasis, entonces eso hay que tenerlo también en mente, ¿no? Hay varios cuadros diferenciales. Midriasis podría ser también una lesión del tercer nervio craneano, los nervios oculomotores del tercer motor ocular común. Y el síndrome serotoninérgico, es decir, aquellos asociados pues, a consumo de medicamentos o intoxicación por el uso de medicamentos en pacientes, por ejemplo, que tienen depresión. Pacientes con depresión tienen antidepresivos que tienen que ver con el uso de modulación de la serotonina.
que son los inhibidores de recaptación de la serotonina. Son pacientes siendo deprimidos a veces tienen ideas suicidas, ¿no? Entonces, si todavía no tiene el control de la depresión, entonces pueden intoxicarse con estas sustancias. Entonces, sobrevenir agitación, temblor, diarrea, trastornos neurológicos como ataxia y nuevamente migrasis. Entonces, la información va a ser qué cosas estuvo consumiendo el paciente en momentos, horas antes de llegar a la emergencia. Eso va a ser un dato valioso, porque cuando se trata de sustancias desconocidas, realmente uno tiene que valorar haciendo análisis, mandar un análisis completo, ¿no? Batería de exámenes toxicológicos para, bueno, prepara todo, pero lamentablemente eso implica un gran gasto, ¿no? El público que a veces llega a las emergencias de los hospitales públicos, entonces no tiene recursos, es decir, tampoco no puede solucionar inmediatamente el recrear varios análisis, ¿no? Uno tiene que tener una sospecha clínica para pedir uno o dos, sale muy costoso si no los procesa. La siguiente lámina consiste en el plan de trabajo, ¿no? El paciente que tiene una intoxicación por sustancias o desconocidas o que ya hemos visto que tiene algún consumo o abuso de las sustancias, ya que se ha encontrado muestras en su hogar, se procede a hacer un plan. Un miembro del equipo interroga a la familia para sacar más información, o otro miembro o varios están examinando al paciente para ver cómo están las pupilas, en la frecuencia cardíaca, las funciones vitales, o otra parte del equipo comienzan a procesar las muestras. Entonces, siempre es importante en general utilizar la mayoría de estas pruebas, ¿no? Es una guía para tratar de que en la medida posible podamos gerenciar bien cuál usamos. Por ejemplo, los electrolitos usualmente suelen ser estudios de rutina, así como la glucosa. Entonces, los gases arteriales, el hemograma, los electrolitos, la glicemia, suele ser para todos los pacientes que ingresan. Pero después, pacientes que ya tienen una condición de una comorbilidad, pacientes diabéticos o hipertensos o nefrópatos, entonces hay que hacer estudios de función renal, ya que a veces el consumo o abuso de antiinflamatorios no esteroideos lesiona los riñones, ¿no? O pacientes que pueden estar tomando anticoagulantes, entonces debemos ver cómo está el perfil de coagulación. Entonces, dependiendo de lo que sospechamos que sea intoxicado, podemos pedir los exámenes pertinentes. Pero de sustitución hepática sí, cuando el consumo también o abuso de antiinflamatorios no esteroideos. El dosaje pues, de tóxicos, ¿no? En sangre y a veces en orina, para buscar que ese paciente ha tenido abuso de cocaína o pacientes que han tenido consumo de medicamentos, es un dosaje de estas sustancias. Se saca una muestra de sangre y se va procesando mientras se da el tratamiento. Placa de tórax, sí, cuando el paciente tiene un trastorno de conciencia, ¿por qué? Porque el paciente se puede haber aspirado, no vaya a haber una neumonía aspirativa. Antígenos para ver cómo están, eh, si hay lesiones a nivel musculares, que hay pacientes que a veces estos consumos de sustancias pueden producir una rhabdomiolisis. Placa de abdomen cuando el paciente tiene lesiones de dolor abdominal. Claro, con eso sospecha así como realmente en los aeropuertos, ¿no? Pacientes o personas sospechosas de ser traficantes, entonces para evitar que lo atrapen o para evitar pasar tranquilo sin complicaciones, se introducen en su vía digestiva usualmente esas sustancias que se pueden romper y causar. Entonces la radiografía de abdomen puede ayudar a ver sustancias, cuerpos extraños. Bueno, siempre hay que tener en mente cuando llegue el paciente a hacer la evaluación del ABC, buena, adecuada respiración, circulación, hidratación, pensar en que habrá que realizar el diálisis dependiendo de algunas sustancias que se van a lesionar y quizás estos hallazgos de creatinina en el urina ya estén elevados. El metanol, la teofilina, barbitúrico, intoxicación por salicilatos, anfetaminas ya necesita, y litio necesita, porque de todas maneras remoción dialítica. Eh, Así como hay intoxicaciones crónicas de causas hepáticas, que en un cuadro clínico es la cirrosis, y también hay una encefalopatía hepática aguda, en la cual, bueno, hay trastorno pues, de la circulación portal y se disemina a lo largo de todo el sistema arterial sistémico, con una dificultad para desintoxicar, ¿no? Entonces, una hepatitis aguda
puede producir esta condición severa. Bueno, los elementos clínicos que nos pueden sugerir la paciente, aparte que tiene ictericia, siguen con esos neurológicos porque tiene trastornos de nivel de conciencia. O sea, o somnolencia, o sopor, estupor, o coma. Después, elementos de movimientos extrapiramidales, aferixis, mioclonías, tremores o temblores, ¿no? También puede haber piramidalismo, podemos encontrar hiperreflexia tendinosa, podemos encontrar signo de Marinsky, puede ser unio bilateral. Ya hemos comentado de los extrapiramidales, o sea, elementos como bradicinesia, rigidez, que no es una enfermedad de Parkinson, sino un parkinsonismo quizás. Eh, Recordemos que también hay sustancias, medicamentos que pueden causar parkinsonismo cuando se emplean inadecuadamente. El ejemplo es la sinaricina o la flunarizina. Hay personas que a veces se automedican porque dicen que les van a irrigar el cerebro, informados o llevados por personas que no son médicas, pueden intoxicarse con esas sustancias y dar un parkinsonismo. Bueno, entonces en esta encefalopatía hepática aguda, también hay elevación del amoníaco, y en neuroimágenes podemos encontrar lesiones en los ganglios basales. Estos ganglios basales, los núcleos de la base, siempre son muy sensibles a intoxicaciones en general, ¿no? En este caso de hepatitis podemos encontrar un aumento de la señal en la resonancia. Y un electroencefalograma para, no solamente para, si es que hubieran crisis epilépticas que no son usuales, pero sí para ver si este paciente desarrolla un trastorno bioeléctrico con las ondas, y esas son las que se figuran con esas flechitas en azul. Los pacientes que tienen encefalopatías, eh, generalmente metabólicas, su cuadro electroencefalográfico consiste en tres ondas seguidas, ¿no? Como están en las flechas de ahí. Una punta hacia arriba, una punta hacia abajo, una punta hacia arriba. Entonces son ciclos de tres puntas y se van repitiendo estos ciclos, ¿no? Que sugieren intoxicaciones o encefalopatías metabólicas usualmente, ¿no? Y que no son epilépticas. El tratamiento de buscar pues no lo queda desencadenado, ¿no? Evidentemente también hay que corregir si es que puede existir peritonitis e introducir los antibióticos pertinentes o el sangrado gastrointestinal que se le permite el aumento del amoníaco. Hay que sedar mínimamente al paciente porque si lo sedamos, recordemos que estos sedantes o benzodiazepinas también tienen que estar afectados por el hígado y el hígado si no está funcionando vamos a empeorar su condición. Número uno. Y número dos, no va a permitir ver que esté mínimamente sedado para poder hacer un examen neurológico, porque si está muy sedado, realmente no nos va a ayudar mucho. No sabemos si es que el paciente está muy grave o es que la sedación que se le ha puesto interfiere con esa observación. Corregir los desórdenes hidroelectrolíticos que se acompañan, ¿no? Y dieta con poca o baja proteína, baja cantidad de proteína. Utilizar pues, estos catárticos para limpiar todo el tubo intestinal para que las bacterias no estén introduciendo el amoníaco. La lactosa es una de ellas. Y bueno, es el tratamiento de sostén, ¿no? Y tenemos que ver si el paciente no tiene otra condición, porque si hacen, por ejemplo, complicaciones como trastornos de la coagulación, podría haber hemorragias espontáneas y hablando del sistema nervioso, puede haber sangrados intraparenquimales. Bueno, hay también intoxicaciones por estas sustancias de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? Pero estos son unos pacientes, y no sé si ya han tenido su clase de miastenia gravis y enfermedades miasteniformes, en que el tratamiento son con inhibidores de la acetilcolinesterasa. Bueno, usualmente los pacientes no se intoxican, ¿no? Los pacientes pueden hacer a veces una crisis colinérgica, ¿no? Porque están, bueno, tomando una dosis, pero que a veces la dosis eh, puede dar lugar a unos efectos secundarios un poco importantes. Eh, bueno, acá tenemos lo siguiente, ¿no? También los órganos fosforados, cuando uno que, digamos, personas que con una depresión, con ideación suicida y intentan eliminarse, utilizan esos insecticidas, ¿no? Que pueden ser órganos fosforados o carbamatos. Es más, puede ser también por un accidente laboral, aquellos que hacen fumigación en los campos, ¿no? Agrícolas, sin la debida protección, se pueden, a través de la piel, intoxicar con esa sustancia, o incluso vía inhalatoria o vía digestiva.
Bueno, esa intoxicación genera pues un bloqueo de esa degradación de la acetilcolina. Los efectos son que producen miosis, muchas secreciones y fasciculaciones. Y en el campo neurológico, nuevamente, el trastorno del nivel de conciencia, puede haber agitación psicomotriz, y llegando al coma y convulsionando. Un poco como para ver clínicamente cómo podemos diferenciar si hay una, eh, cómo está afectando estos inhibidores de la colinestasa a nivel de estos receptores, muscarínicos, nicotínicos, y en general de forma difusa, que es una condición cuando se tiene una lesión cerebral, puede ser difusa, en este caso intoxicación, es una lesión difusa y no multifocal. Y los pacientes pueden tener cianorrea, lagrimeo, incontinencia urinaria, bueno, diarrea, o sea, secreciones, aumento de secreciones, ¿no? Broncorrea, ¿no? Y además debilidad muscular, ¿no? Con fasciculaciones, parálisis, ¿no? Eh, y puede comportar aspectos conductuales, como gran ansiedad, confusión, convulsiones y a veces hasta por uso del trato de los núcleos respiratorios, generando una aspiración de Ching-Stop o acitótica. Bueno, hay que remover las sustancias, manteniendo una adecuada hidratación, ¿no? Eh, Generar emesis es complicado porque a veces el paciente viene ya con varias horas, entonces tratar de producir eso es muy complicado, tratar de adecuar y la hidratación y verificar que el paciente no haga un arresto cardiorrespiratorio. Si el paciente ha convulsionado, dar anticonvulsivantes parenteral. Y para eliminar estas secreciones podemos utilizar la atropina, ¿no? 2 miligramos endovenosos y se puede repetir hasta tener disminución de esas secreciones o broncorreas. El etanol, que usualmente suele ser una solución más frecuente, ya que hay muchas personas que pueden abusar de esto y eso ya correspondería a un alcoholismo, que tiene una dependencia no solamente física, sino psicológica, es decir, necesito el alcohol para funcionar bien. Entonces uno puede decir, doctor, pues yo no tomo todos los días, pero tomo una vez al mes y ahí me embriago con toda la de la ley, todos los días. Ese se llama alcoholismo, no es el que está tomando todos los días o de forma intermitente, tampoco, ¿no? Es aquella situación en la que eh, necesitamos tomarlo y número dos, acarrea pues, eh, consecuencias sociales, laborales, familiares. Bueno, en otras partes de nuestro mundo, incluso los pacientes que son alcohólicos también no se nutren, son desnutridos. Y a esos pacientes también se pueden tener incluso déficit de tiamina, hipoglicemia, entonces el paciente puede llegar en coma y por eso que dentro del manejo del coma a veces se introduce administrar glucosa para ver si el paciente está hipoglicémico. Evidentemente, si le toma una muestra de sangre y comienza uno a dar tratamiento con glucosa, ¿no? Concentrada, 33%. Si el paciente recupera, entonces es imposible hipoglicemia, pero una forma científica de demostrarlo, a veces le sacado una serología de glucosa, ¿no? Pero también se administra el tiamina. Bueno, pero hay pacientes, bueno, en nuestro medio, ¿no? Los pacientes que son alcohólicos también están, por lo menos comen, no están desnutridos, no están en esa carencia, esa déficit vitamínico es menos probable encontrar en nuestra latitud, ¿no? Con respecto a otros países como en los países septentrionales, ¿no? En Rusia, Estados Unidos, etc. Bueno, entonces, hay que considerar que en una hora 10 gramos se metaboliza el alcohol en nuestra sangre. Entonces, está viendo que va a tomar tiempo a medida de la cantidad que ingesta de alcohol que ha tomado, ¿no? Eh, el nivel letal suele ser de 5 gramos por día. Los pacientes siempre están con una gran posibilidad de fallecer, ¿no? Y el compromiso incluye el compromiso o la lesión de los núcleos de la respiración, generando un fallo respiratorio. El tratamiento es, bueno, realizar una adecuada apoyo ventilatorio con intubación endotraqueal, incluido apoyarlo con una máquina de ventilador mecánico, lavado básico que debía ser entre las primeras 2 horas, o sea, se llama complicado hacerlo, ¿no? Y provocar emesis es difícil cuando ya pasamos más de 2 horas, porque podemos incluso producir una neumonía aspirativa, ¿no? Se hidrata de forma adecuada y se administra la tiamina endovenosa.
Sobredosis de opiáceos, se refiere que están, digamos, medicamentos como psicodona, ¿no? Que a veces se utiliza para dolores muy intensos que dentro de la escala o escalera de manejo de dolor hemos llevado al pedaño final que es el manejo de estos opioides, ¿no? O aquellos que usan heroína, ¿no? O incluso la gente se puede ir a intoxicar con codeína tomando esos jarabes antiintusígenos, ¿no? Entonces, si el nivel de codeína está alterado, pupilas puntiformes, ¿no? Esa es otra clave, ¿no? Pupilas puntiformes, si fuera una lesión estructural en el cerebro, uno dice, hay una lesión que destruye el tronco cerebral, la protuberancia, miosis. Pero si no fuera una lesión estructural, o si una lesión difusa, metabólica quizás, acompañando una toxicidad considerada de estropiasis, de la cabeza lo más frecuente. Bueno, hay depresión respiratoria y puede incluso haber convulsiones, ¿no? Convulsiones provocadas por el consumo de la sobredosis de opiáceos. Nuevamente, el apoyo ventilatorio, el antagonista del uso de opiáceos es la naloxona, que suele ser la dosis típica de 0,4 miligramos endovenoso, hasta que el patrón respiratorio se normalice. Y hay que salir con estos pacientes evidentemente tienen que estar en una unidad de trauma shock que es en emergencia y si la carga de complicaciones aumenta debe estar en una unidad de cuidados intensivos. Las unidades de trauma shock suelen contar a veces con un apoyo ventilatorio, porque el manejo es habitualmente en esa área. Entonces, cuando tenemos también otra toxicidad por medicamentos que son anticolinérgicos, antidepresivos, tricíclicos, no los de recaptación de serotonina, sino los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. Los pacientes tienen aumento de temperatura, puede haber fiebre, ¿no? Ya manifiesta, porque están dilatadas, hay taquicardia, hipertensión, sequedad, de secreción, de mucosas. Nuevamente, coma, convulsión, que son comunes a muchas de las intoxicaciones, realmente, que elementos que hemos discutido, y pueden haber también trastornos de conducción miocárdica, es decir, hay arritmias y puede haber un arresto, incluso cardíaco, por eso que el paciente está con un monitor y evaluar que no haya afectación o fibrilación o arritmias. Bajar por medio físico la temperatura, ¿no? A veces es mucho más eficaz y mucho más rápido que estar aumentando por ejemplo, en nuestro medio se usa dipirona, ¿no? Que es el metamisol, pero en otros países no lo consideran porque es muy tóxico, afecta la médula ósea. Y utilizar fisocitinina como antídoto, ¿no? Y bueno, eso ha sido una visión un poco eh, global, ¿no? De todas esas intoxicaciones que suelen ser agudas, ¿no? Son sustancias que usualmente pueden ser de medicamentos del uso común o estas sustancias tóxicas ilegales, ¿no? Eh, si hay o preguntas o comentarios para eh, resolverlos, ¿no? Ya nos estamos conectando ya para las siguientes actividades de lo que quedan esta semana. Vamos a pagar